Gracias, Pablo, por la visión, por la retrospectiva también de dónde viene One Health y por mostrarnos todas esas oportunidades. Hay que verlo como oportunidades y no como amenazas, oportunidades de mejorar sobre todo nuestra sanidad para poder tener una buena salud. Bueno, pues a continuación, después de Pablo, va a dar lugar la primera mesa redonda del Congreso, titulada Ciudad Saludable frente al Cambio Climático. Invito a subir a Germán Schwartz, que es el secretario de la plataforma One Health, en representación del Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos, y él os va a presentar a los ponentes de la mesa. Un aplauso para Germán. Bueno, buenas tardes a todos. A mí, creía que íbamos a subir todos a la vez, pero bueno, me pongo a presentarlos yo. Los que van a intervenir en esta mesa va a ser, en primer lugar, Elena Pita Rodríguez, que es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático. Los invito a subir, por favor, según los nombres. Alejandra Delgado Jiménez, que es miembro del Grupo de Nebrija de Investigación en la Arquitectura y Urbanismo ante las Transformaciones Sociales, Económicas y Territoriales de la Universidad de Nebrija. Manuel Franco Tejero, desde el Iberbasque Research, que es profesor en el Basque Center of Climate Change y en el John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Me voy a poner las gafas, si no les importa. Y, por fin, a Xavier Kellor Casteller, es investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios de Agua del CSIC. Yo me voy a poner en este extremo, si os parece, y vosotros poneros en el sitio que de verdad mejor os apetezca. Bueno, la dinámica que vamos a seguir, para que lo sepáis todos, es una dinámica de preguntas con respuestas cortas, en la que alguno de los ponentes a lo mejor puede interpelar a otro, pero en principio seguiremos un ritmo que entendemos que va a ser más entretenido y más interesante para que todos puedan decir las opiniones que vienen a mostrarnos, ¿no? Serán aproximadamente 2 o 3 preguntas a cada ponente y intentaremos cumplir el horario del programa, porque si somos la primera mesa y empezamos mal, después nos lo reprocharán, Bueno, en esta mesa vamos a hablar fundamentalmente de 2 cosas, ¿no? Una es de salud, es verdad que en este caso más de salud humana que de salud ambiental o de salud animal, y otra es de las ciudades en donde vivimos y su medio ambiente. Y encuadrándolo, para empezar, en el contexto que algo se ha dicho en las conferencias de presentación, de un aumento de población humana, de un aumento de la edad media, de la esperanza de vida de nuestra población, de un aumento del porcentaje de población que vivirá en ciudades, que ya vive y desde luego que va a aumentar en el futuro, y además de un cambio climático con un aumento de temperatura global, un cuádruple aumento que va a hacer que nuestras ciudades pues tengan que hacer algunos cambios, sean resilientes a estas condiciones. Son condiciones, evidentemente, desde el punto de vista de One Health, que abarcan a una amplísima gama de ciencias y una amplísima gama de acciones que haya que realizar para adaptarse o morir, que es al final de lo que decía Darwin. Entonces, yo creo que también el lema de nuestro congreso es desde la evidencia científica, y yo voy a empezar desde la evidencia científica a preguntar. Empezaré por Manuel Franco, a ver si nos puede decir brevemente cuál es la relación, en evidencias científicas, cuál es la relación entre el aumento del calor ambiental y la salud. Sí. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. Bueno. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros, a todos los que os conozco ya, a los que nos estamos conociendo y a los que no os conozco, y vamos a poder contrastar y compartir y colaborar en estos 3 días. Un auténtico lujo. Bueno, yo llevo
20 años trabajando sobre la salud en las ciudades y los últimos 4 trabajando sobre el tema del cambio climático, específicamente en las altas temperaturas y la salud. Como decía una compañera antes del periodo de introducción, lo que pensábamos que costaba en términos de mortalidad las olas de calor en toda Europa, resultó que las nuevas predicciones y los nuevos análisis que han hecho compañeros de Barcelona nos muestran que es el triple. Y nos muestran que es el triple en Europa. Antes decía alguien que eran 47.000 fallecimientos en el verano del 23. Resulta que en el sur de Europa es mucho más. Es decir, que España, Francia, Italia y Grecia tenemos más fallecimientos. Yo tuve la suerte de, cuando volví de Estados Unidos, tuve una financiación del Consejo Europeo de Investigación para entender qué pasaba en la ciudad de Madrid en términos de enfermedad cardiovascular y cuál era el contexto social y físico, urbano, que vivimos las personas que vivimos en la ciudad de Madrid. Y al final analizamos los datos de 3,2 millones de almas que vivimos dentro del municipio de la ciudad de Madrid, y acabamos estudiando también las temperaturas. Y lo que encontramos, hicimos 2 análisis. Uno que era el efecto de la ola de calor sobre la morbilidad, y lo que veíamos era que la enfermedad cardiovascular, la primera enfermedad cardiovascular o el primer episodio de enfermedad cardiovascular era mayor en población migrante, en población de nivel socioeconómico más bajo, la población trabajadora. Y cuando hacíamos los análisis por distritos, Madrid tiene 21 distritos, y veíamos la calidad de la vivienda, el tipo de personas que viven en los diferentes distritos, lo que veíamos era que los distritos que tienen más población mayor de 65 años, y se ha hablado antes del envejecimiento de la población en nuestro país y en Europa, y la población de nivel socioeconómico más bajo, que no tenía acceso a aire acondicionado, a cascoporro en su vivienda, era la que más estaba muriendo en la ciudad de Madrid en el año 22. Bueno, esto se ha replicado en muchas otras ciudades, y esto nos viene al final a poner una pregunta. Me ha encantado cuando Pablo Saavedra terminado diciendo que, bueno, también podemos hacer preguntas incómodas. La ciencia es hacernos preguntas incómodas, y esto va de ciencia. La pregunta incómoda es: si vivimos en una ciudad y tenemos una salud, ¿pensamos que es una ciudad o son 10 ciudades? ¿Tenemos una salud o tenemos 10 niveles de salud en nuestras ciudades o en nuestros países, ¿no? Y eso es algo que creo que también es parte del desarrollo sostenible, y que es parte de lo que sabemos de cómo nos organizamos en las ciudades. Y eso es a lo que me dedicaba, y volveremos más adelante. Fenomenal. Muchas gracias. Además de aumentar el calor, en nuestro entorno están aumentando también contaminantes en el aire. Yo me dirijo ahora a Xavier. ¿Podrías hablarnos de qué contaminantes hay críticos en el aire de las ciudades, de nuestras ciudades, y cómo podríamos de alguna manera detectarlos o tratar de disminuirlos? Bueno, muchas gracias también por invitarme a esta mesa tan interesante. Bueno, en Europa y en España hemos mejorado mucho la calidad del aire. Esto sí que choca un poco con la tendencia climática. Para daros una idea, en el año 2005 habían 440.000 muertes prematuras en la Europa de los 27 asociados a la contaminación. En este momento, en el 2022, que es el último dato, en un año murieron 329.000 personas prematuramente. ¿Vale? Es el impacto ambiental mayor de los que existen, ¿no? Entonces ahora hemos 329.000 es mucho, pero en estos 20 años hemos reducido mucho, ¿no? Y en 1990 era 1 millón de personas al año, ¿vale? Entonces, bien, tenemos los 3 contaminantes críticos, son las partículas en suspensión, que como he dicho, 329.000 muertes prematuras, el óxido de nitrógeno, 50.000 muertes prematuras, y el ozono, 22.000 muertes prematuras al año. Estos son los 3 contaminantes. Bueno, ahora tenemos la directiva nueva, supone un reto muy importante cumplirla, se aprobó el 20 de noviembre del 2024, entró en vigencia el 10 de diciembre del 2024 y tenemos que cumplirlo el 2030. Entonces, además de
aproximarnos mucho a los valores guías de la OMS en esta nueva directiva, pues el sistema de cumplimiento normativo es muy diferente. Ahora se pueden hacer muy fácilmente denuncias a la Administración o a las autoridades competentes, que antes no existía eso, ¿no? Y tenemos unos retos muy importantes para cumplir el año 2030, que será el primer año de cumplimiento obligado. Estupendo. Bueno, ya hemos abordado un poco el medio ambiente aéreo de las ciudades, el calor, y yo creo que nos haría falta en este caso planes urbanísticos para, de alguna manera, contrarrestar esta cuestión. La pregunta va para Alejandra. ¿Cómo quieres que te diga, Alexandra o Alejandra? Con X, si quieres. Con X, venga, Alexandra. Bueno, ¿qué me puedes contar, qué nos puedes contar a todos de los planes urbanísticos y de, a su vez, también la huella de carbono que pueden producir las transformaciones, ¿no? Porque al final, como siempre, nuestra propia actividad pues también va a contribuir a la contaminación general, ¿no? Como pasa en el sistema sanitario. Claro, pues a mí me gustaría indicar que el urbanismo tiene como reto resolver los problemas del habitar en cada momento. Entonces, en las primeras ciudades o protociudades en la revolución neolítica, los problemas era tener agua limpia, estar cerca de un río y tener aguas abajo, tener saneamiento, y el fuego como medio de energía. Después de la revolución industrial tenemos el carbón, tenemos los combustibles fósiles, tenemos la máquina de vapor, pero después el ferrocarril y el coche. Esto ha supuesto un cambio en la forma de habitar, cada vez más urbana, en la concentración en las ciudades y también en el uso masivo del vehículo privado, con lo que supone dependiendo de las energías que consuma. Entonces vemos que la energía y la salud son constantes en el urbanismo en todas las épocas. Al respecto, en lo que hemos trabajado ha sido como en tres vertientes que me gustaría comentar. La primera, hemos hecho investigaciones y publicaciones con diferentes expertos internacionales relacionando el reto que supone el escenario de cambio climático a las ciudades, a los territorios. Para eso hemos visto que en la actual época, a diferencia de la revolución neolítica o la revolución industrial, la podríamos llamar de transición energética. ¿Y qué pasa cuando tenemos energías renovables que ocupan territorio? Si yo consumo gasolina, las traigo en un punto, si tengo el recurso, la transporto, la gasto y emite contaminantes, emite CO2. Pero con las energías renovables ocupamos territorio, esas plantas solares, esos parques eólicos, esas cubiertas, puede haber oposición, hay que dialogar, y el primer reto es cómo la sociedad se tiene que dar cuenta de que tiene que participar en este momento, en esta casi revolución de la transición energética, en su espacio, en su energía, para su salud. La segunda cuestión es que con mis compañeros de la Universidad de Nebrija, Roberto Álvarez y Fernando Beltrán, y yo misma, hemos desarrollado para la Comunidad de Madrid una herramienta de cálculo de huella de carbono de planeamiento urbanístico para cualquiera de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, ya sea un plan general para todo el municipio o un planeamiento de desarrollo. Medimos todos los usos, residencial, dotacional, industrial y terciario, y también el espacio público, el viario y las zonas verdes. ¿Qué medimos? Medimos consumo de energía y lo transformamos con el factor de emisión en kilos o toneladas de CO2. ¿Qué fuentes tenemos? Pues en los usos construidos tenemos la calefacción, la climatización, el consumo de agua, porque para abrir el grifo hay una energía que se ha gastado, tenemos la gestión de residuos y tenemos, por supuesto, la captura de los espacios libres ajardinados, los cambios de usos del suelo. ¿Qué tenemos en el espacio público? Pues tenemos el alumbrado del viario y tenemos, por supuesto, la cobertura vegetal y el riego de las zonas verdes. Con eso tenemos un informe que, desde que salió en el año 2022, más de 60 planes urbanísticos en la Comunidad de Madrid se han evaluado con diferentes alternativas para ver cuál tiene menos impacto en cambio climático para esa transformación o plan. Y por último, me gustaría comentar un proyecto como más práctico y concreto que he liderado con la Oficina de Arquitectura y Urbanismo en la que trabajo, de Arquitectura Urbana, con un equipo de más de 40 profesionales. Hemos trabajado pues, arquitectos, ingenieros, ambientalistas, por supuesto todo el equipo municipal, y es el Plan Director
de naturalización urbana de la ciudad de Gijón. Lo ganamos por concurso, lo hemos desarrollado y planteamos que Gijón pueda ser una ciudad resiliente al cambio climático en 2045. Para eso analizamos la infraestructura verde que tiene, la proyectamos con diferentes escenarios a futuro a 2045, evaluamos sus costes, tenemos una serie de estrategias desde microactuaciones, zonas interbloque, avenidas verdes, dedos verdes, anillo verde, cubiertas verdes, carriles bici, polígonos industriales accesibles en bicicleta y con arbolado para que sea viable, entornos escolares seguros, arbolado para zonas que tienen contaminación industrial. Es decir, es un plan bastante completo que hemos elaborado, ya os digo, con una colaboración muy intensa entre nuestro equipo y, por supuesto, el Ayuntamiento. Es heredero del arco medioambiental que se había desarrollado y lo que nos parece es que, como comentaba antes, la transición energética tiene tecnologías que son activas, pero también el diseño pasivo de las ciudades a través de la mejora de la infraestructura verde, como decía Pablo Sagredo, de las soluciones basadas en la naturaleza, nos puede hacer de manera pasiva adaptarnos, porque también, como decía Manuel, hay mucha vulnerabilidad según el nivel de renta. Si tenemos una ciudad con una infraestructura verde más justa, tenemos posibilidades de mejora, tenemos refugios climáticos. Ahora mismo, el que tiene aire acondicionado está mejor en su casa, pero emite calor a la calle, y el que no tiene está en la calle en un espacio con menor confort. Entonces, no podemos pensar uno a uno, no vamos a salir de esto pensando individualmente, sino colectivamente, pensando a lo grande, en futuro. Creo que tenemos muchas opciones. Estupendo. Yo creo que después nos ampliarás un poquito algunos ejemplos de éxito, ¿no? que efectivamente los hay, porque la gente está trabajando en muchísimas profesiones no sanitarias, ¿no? Como realmente es la arquitectura. Bueno, y yo quería preguntarle ahora a Elena Pita, quería preguntarle cómo podríamos, estamos aquí reunidos de muchísimas procedencias y profesiones, pero ¿cómo podemos llegar a influir sobre planes o proyectos gubernamentales desde asociaciones como esta o desde algunas instituciones de base social, como puede ser nuestra plataforma a través de la oficina? Bueno, muchas gracias, lo primero, porque la verdad es que creo que este congreso es muy relevante y creo que unir cambio climático, salud, ciencia, biodiversidad es fundamental para ir alimentando el diálogo y crear soluciones y amplificar soluciones. ¿Cómo podemos influir desde la sociedad? Pues yo creo que es un elemento clave. De hecho, nosotros en la oficina somos responsables de la elaboración de políticas, de su coordinación, de su seguimiento. También trabajamos en el acompañamiento a los sectores a través de ayudas, incentivos, pero hay un tercer pilar que es clave, que es el que tiene que ver con el diálogo con la sociedad y la aceptación de políticas públicas, como también tú mencionabas cuando hablamos de territorio, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos a gala ser un ministerio de puertas abiertas, porque yo creo que la participación te hace realmente tomar decisiones diferentes y es fundamental que fluya ese diálogo de abajo arriba, porque al fin y al cabo, y también se ha comentado al principio en las intervenciones iniciales, nos encontramos en un momento en el que se requiere un cambio estructural, y lo habéis explicado muy bien en las sesiones anteriores. Hay una serie de transformaciones que están en marcha. Lo que hay detrás de las crisis planetarias es un modelo de producción y de consumo que no respeta los límites del planeta y que tenemos que cambiar. Y ese cambio hacia un modelo, me ha gustado lo de tarta de bodas, yo antes decía círculos concéntricos, que sonaba así más, pero a ese modelo de tarta de bodas donde realmente consideremos el medio natural como la base del desarrollo, pues requiere cambios estructurales y culturales, y para eso hace falta mucho diálogo. Entonces, creo que es muy importante trabajar en red, y yo creo que ahí hay una fortaleza en este enfoque de One Health. Es muy importante porque además es muy importante trabajar con la academia, es muy importante trabajar con la prensa, es muy importante tener esa multidisciplinariedad que también hemos hablado. Es muy importante también la participación en espacios públicos. Yo creo que este evento es un ejemplo, pero hay muchos otros canales donde se puede intercambiar y donde se pueden hacer llegar ideas. Más que hacer llegar ideas, el diálogo, ¿no?, de ida y vuelta también. Es muy importante tener en cuenta datos y evidencia, que es lo que da legitimidad a los mensajes.
Y luego, pues lo que más nos atañe a nosotros directamente, que es cómo participar en los procesos legislativos, qué canales existen. Y ahí pues existen las consultas públicas. Esto es una cosa que la verdad hablamos mucho cuando hay reuniones bilaterales. Yo sé que no todo el mundo lee el BOE todo el rato, yo no sé, pero es verdad que tanto la administración tenemos que facilitar el acceso a la información cuando hay esas consultas, como desde la sociedad hay que estar también pendiente o de preguntarnos o de estar en la página web, porque existen muchos canales formales, digamos, de participación que yo os animo realmente a utilizar. Y aparte de los formales, hay muchos otros espacios de participación. Por ejemplo, nosotros ahora estamos inmersos en la elaboración del segundo plan de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y ahí nuestra forma de enfrentarnos al folio en blanco, digamos, ha sido a través de talleres participativos y multidisciplinares, y a lo largo de este proceso, porque es un proceso que terminará en el último trimestre del año, pues seguro que prevemos que haya otros espacios de participación en los que seguro que os invitaremos a participar. Así que creo que eso sería un poco el panorama general de las opciones posibles y diversas y las combinaciones de todas ellas. Pues muchísimas gracias. Está claro que cambiar modelos y cambiar cultura o por lo menos costumbres pues necesita tiempo, ¿verdad? Y necesita también la participación del ciudadano, si no, poco por obligación estas cosas yo creo que no salen. Hay que convencer y esta mesa es un pequeño grano de arena en intentar esto, la difusión y el convencimiento de la necesidad que tenemos. No lo he dicho al principio, pero como vamos bien de tiempo, al final de las rondas de preguntas hay un espacio de participación para el público de unos 10-15 minutos, ¿vale? Pues yo voy a seguir a lo mío. A ver, yo quisiera saber, hablando de que tenemos que convencer al ciudadano, le voy a preguntar a Manuel si sabemos por ciencia, ¿no?, cómo podría ser la mejor manera de comunicar la evidencia científica a la población. Para ser muy honestos, creo que todavía no lo sabemos. Creo que la comunicación en ciencia, tanto la que hacemos los científicos como la que hacen los divulgadores científicos o la que hacen los periodistas científicos, que los hay muchos y buenos, y lo hemos visto también durante la pandemia. El premio Pulitzer se lo llevó un periodista que se convirtió en una persona fundamental dentro del conocimiento de la pandemia. Cada vez vamos avanzando más, pero no es una ciencia o un área de investigación incipiente. A mí me interesa mucho. Desde BC3 tenemos todo un grupo de gente que estamos muy preocupados sobre la comunicación en ciencia y en cambio climático en específico. Y la preocupación es que, como todos y todas sabéis, y hablando mal y pronto, nos están comiendo la tostada. Aquí hablamos de la ciencia cierta y cada vez hay más gente que está denostando la ciencia. Esto era antes clave y teníamos desde el terraplanismo hasta la negación de la vacuna del sarampión. Con el COVID llegó a ser algo terrible, que además afloró en países donde nunca nos lo hubiéramos imaginado, y ahora tenemos directamente gobiernos, el gobierno más poderoso del mundo, que tiene gente que dice que en el poder de la ciencia y de la salud de ese país, gente que no cree en las vacunas. Entonces, esto es algo muy serio que nos tenemos que tomar muy en serio. También ha sido comentado antes, pero nos lo tenemos que tomar en serio nosotros, como científicos y como divulgadores y como gente que muchas veces creemos que estamos en capacidad o en posesión de la verdad, pero esa verdad no llega o no está siendo escuchada, porque hay otras pseudo verdades que sí están siendo escuchadas. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema muy serio. Bueno, esa es mi reflexión. Creo que tenemos que ser muy conscientes de eso, que ninguna sociedad hoy en día está libre de esa tendencia. Antes hablábamos de megatendencias, esa es una muy clara, y además tiene una estratificación, por un lado ideológica, por un lado de edad y por otro lado también de género, ¿no? Pero las nuevas generaciones están consumiendo otro tipo de comunicación. Pues sí, la verdad es que antivacunas hay, parece mentira,
terraplanistas también, decíamos antes, los hay, ¿no? Decías, hay arquitectos terraplanistas y hay críticos antivacunas, o sea que, en fin, esto ya no es ciencia, es creencia y eso es muy difícil. Yo creo que donde más hay que incidir es en los que están dudosos, ¿no? A ver si los convencemos, porque a estos, que no son muchos, la verdad, hacen mucho ruido, pero no son muchos, pero al final hay un porcentaje de población que es a la que sí que es accesible la comunicación, ahí tenemos que estar, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Yo quería, en este mismo aspecto, preguntarle a Alessandra, has hablado de transiciones energéticas en ciudades o en grandes superficies, ¿cómo se puede tener en cuenta la participación social ante cambios tan drásticos como estos? ¿Tenéis algunas experiencias? ¿Las cosas se hacen porque sí, porque se deben hacer, porque hay objetivos europeos o porque la población también lo demanda o de alguna manera le convencemos ante cambios urbanísticos importantes? Porque aquí cuando haces una calle peatonal ya sabemos que hay quien no le gusta, ¿no? Claro. Pues yo creo que el acercamiento tiene que ser siempre desde lo social, en cualquier escala, desde el territorio más amplio para una planta solar fotovoltaica hasta transformar una ciudad en su infraestructura verde o, por ejemplo, visibilizar el cambio climático con datos. Nosotros, por ejemplo, en la herramienta de la Comunidad de Madrid es un Excel que está online, te lo puedes descargar, toda la parte de datos científicos está por dentro, es decir, que tú en el Excel puedes meter cuánto mide tu casa o tu zona verde, es decir, que es muy intuitiva porque lo que queremos es que cualquier persona pueda utilizarlo. Hemos hecho talleres, es público, creo que al menos que se utilicen herramientas sencillas puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de grandes escalas de territorio para todo lo que es la infraestructura pues, solar o eólica, o todo lo que tiene que ver con la ocupación del territorio por parte de las energías renovables, es muy importante que haya mayor comunicación proactiva, porque muchas veces lo que hay siempre es una respuesta aquí no aquí, sino allí, pero no estamos hablando de reducir el consumo. Entonces, si no reducimos el consumo y tenemos un problema como el cambio climático, tenemos que buscar otras estrategias. Entonces, tenemos que contar con la participación con los vecinos y tener en cuenta que ellos también tienen que tener otros beneficios, ¿no? Y en el caso de las ciudades, por ejemplo, para contar más concreto el caso de Gijón, nosotros cuando vimos el concurso teníamos unos requisitos, ¿no? Corredores naturales, renaturalización, una serie de 5 parámetros, aumento de las zonas verdes, y teníamos que cumplirlos. Nosotros añadimos participación y justicia social, porque, por ejemplo, era una ciudad que tenía muy buenos ratios de zonas verdes globales, pero cuando ibas al 200x200 ya los datos no salían tan bien, ¿no? Pues había una zona con muchos jardines, muchos parques y otra que no tanto. Entonces lo que hicimos es que el plan tiene todos los datos, tiene todas las propuestas, están medidas, están cuantificadas económicamente, pero la forma de hacerlas va a ser por decisión social. Tenemos una serie de planos en las que las actuaciones están dibujadas y el ayuntamiento se está reuniendo con los vecinos para ver qué prioriza, porque a veces una microactuación de 500 metros cuadrados para ti te impacta más porque te mejora mucho tu entorno cercano, aunque a nivel macro solo es un stepping stone de la infraestructura verde. Entonces nos parece clave los mejores datos científicos, pero la decisión tiene que ir desde las administraciones públicas y la sociedad con los recursos económicos disponibles. Perfecto. Efectivamente, es complicado, ¿no? Es complicado y hay que tener en cuenta muchos factores. Yo voy a volver con Xavier, porque parecen dos cosas distintas. Has hablado antes, la calidad del aire es una cosa, el cambio climático es otra, pero bueno, yo creo que hay interrelación como en casi todo lo que estamos hablando en la mesa. ¿Nos podrías argumentar un poquito mejor este tipo de relaciones o interrelaciones que se aumentan o se empeoran las cosas? Efectivamente. Pero antes déjame que te comente un poco también el tema de la divulgación. Yo creo que hay un problema de ideologías actualmente. Además de los terraplanistas, pues hay un problema de ideologías. Entonces, el protocolo de Montreal, que se aprobó en 1987, creo que era gracias al señor Ronald Reagan y a la señora Margaret Thatcher, que eran de ideología conservadora,
pero vieron el problema y gracias a ellos dos, en 2050 tendremos reconstituido el ozono estratosférico. Entonces, primero, no hay que hacer la ideología, ¿no? Y luego, el problema es que no es como la Dana, ¿no?, que tenemos 228 muertos al momento, ¿no? En calidad del aire, si uno fumara y cogiera un cáncer de pulmón al día siguiente, se terminaría el tabaco inmediatamente. Pero muchas veces se coge 20 años más tarde. En calidad del aire es así. Y tenemos que hablar para que se entienda. En el primer congreso que organizó la doctora María Neira en la OMS de calidad del aire global, el señor Paolo, un médico de Sao Paulo, Paolo Saldiva, cogió 500 pulmones de gente que era fumadora en zonas limpias y 500 pulmones de gente que no era fumadora en zonas contaminadas. Y dedujo que la deposición del hollín en el alveolo equivalía, por cada 5 microgramos de PM2,5, equivalía a fumar 2 cigarrillos al día. Entonces, yo le di vueltas en el hotel aquel día y pensé, claro, que Madrid o Barcelona, por ejemplo, tienen 12, son 2 cigarrillos y medio. Pero tú obligas a un bebé de 2 meses a fumar 2 cigarrillos y medio. Ese es el impacto real. Entonces, hay que explicarlo de una manera que no sea cumplimos la directiva o no. Y luego hay que enseñar los efectos positivos, ¿vale? Como en Dublín, que desde que prohibieron el carbón y la turba, disminuyó la mortalidad prematura drásticamente, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Y en cuanto al clima, me centraré muy brevemente en España. En España, la tendencia es a que tengamos más calimas. Tenemos un trabajo publicado desde 1948 hasta ahora, ha incrementado 0,5 calimas por año, ¿de acuerdo? 0,5 días de calima por año, ¿no? Los incendios van incrementando, las olas de calor van incrementando y el ozono atmosférico que se produce con una mayor temperatura va incrementando. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, el mes de julio en España, el día que no tenemos calima, tenemos ozono y a veces un incendio. Y cuando eso se pasa, viene uno o el otro, y además todo eso en una ola de calor. ¿De acuerdo? Entonces, la influencia es tan grande que aunque reduzcamos los precursores de ozono, si la temperatura incrementa a este ritmo, no podremos reducir el ozono, porque este incrementa no solo con los precursores, sino con la temperatura. Por tanto, países como Suecia tienen un departamento intermedio de políticas de calidad del aire y ellos evalúan todo lo que se hace en uno y qué efecto tiene en otro. Por ejemplo, el diésel se apoyó por políticas climáticas y después ha sido lo peor en calidad del aire. Y ahora tenemos la quema de biomasas, las estufas de pellets que se han potenciado por temas climáticos, y las 2 ciudades más contaminadas de España son Manlleu y Villanueva del Arzobispo, por la quema de biomasa. No son ni Madrid, ni Sevilla, ni Barcelona. Entonces, no solamente hay una interrelación y hay que tenerla en cuenta, sino que las políticas deben ir a la par. Muy interesante lo que acabas de decir, porque vemos muchas veces que con buenas intenciones de acciones de conservación, pues resulta que se nos va por otro lado el equilibrio, ¿no? Y pasa más de lo que muchas veces desearíamos. Bueno, yo le quería preguntar a Elena si nos puede comentar acerca de todo lo que estamos diciendo, las principales líneas de trabajo de la Oficina de Cambio Climático en España. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta.
Cuántos temas tan interesantes, me apetece comentar de todo, pero voy a responder a tu pregunta, que ya me va a dar pie a más, a más comentarios. Bueno, y ¿qué hace la Oficina de Cambio Climático? Bueno, pues nosotros trabajamos tanto en mitigación, es decir, tratar de disminuir los factores que causan el cambio climático, como en adaptación, porque como ha quedado más que hablado y demostrado aquí, el cambio climático ya está aquí, tenemos que adaptarnos y además tratamos de abordar mitigación y adaptación como medidas complementarias, cara y cruz de la misma moneda, porque no tiene sentido la una sin la otra. Esto lo hacemos sobre todo en nuestro papel de formuladores y coordinadores de políticas. Estamos encargados también de darles seguimiento. Y para eso pues hemos desarrollado un marco normativo que incluye cinco elementos fundamentales, que uno es la Ley de Cambio Climático, otro es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, otro es el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Largo Plazo. Y esto es como el gran armazón normativo de la lucha contra el cambio climático de España, pero hay muchísimas más leyes que tienen que ver con movilidad, con vivienda, con salud, etcétera, etcétera, que también contribuyen a alcanzar los objetivos de lucha de cambio climático. El gran titular de los objetivos que perseguimos con este marco normativo es la neutralidad climática para 2050, eso es digamos, el objetivo al que nos hemos comprometido como Europa, y además ha salido un informe que dice que Europa va por el buen camino en esa ambición medida en reducción de emisiones, y la apuesta o lo que se trata de promover en definitiva es una transición energética basada en renovables, eficiencia energética y electrificación basada en renovables. Este es un gran paquete. Creo que con el título del Congreso es importante señalar la parte de basadas en conocimiento sólido, los objetivos de cambio climático, el 1,5 del que hablábamos de París. Estos objetivos de reducciones no son inventados, sino que están basados en estudios científicos. En adaptación se utilizan escenarios científicos, es decir, que se trata de que la ciencia tenga un papel muy relevante. Aquí una de las cosas que me parece muy interesante que estamos hablando es la ciencia realmente se integra en las políticas, pero muchas veces no se comunica lo suficiente, y yo creo que hay un componente emocional de la toma de decisiones que muchas veces no se toma en consideración, que creemos que con dar un dato basta, pero hay que buscar otra manera de llegar porque hay que entender un poco cómo funciona el cerebro, sus sesgos y qué es lo que motiva a movernos, y ahí tenemos un reto gigantesco. Muchas veces también en el fondo del negacionismo está pues estos miedos ante un mundo en transformación que va a ser diferente, con un paisaje diferente, unas ciudades diferentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto sería por la parte de las políticas y no me quiero enrollar mucho, pero quería contaros un par de cosas más. También hacemos tenemos el registro de huella, que es una herramienta yo creo que muy útil porque sirve para medir, pero medir para reducir, y nos da una foto de cómo funciona una empresa, cómo funciona un plan urbanístico, cómo funciona un evento, porque ahora se puede medir la huella de los eventos, y nos da pistas de cómo podemos reducir la huella, y una información que a las empresas les resulta muy interesante, ¿no?, de cómo funcionan. Trabajamos también en responsabilidad en la oficina los mercados de carbono, que es una forma de internalizar los costos del carbono. Decía antes alguien en la introducción cuánto tiempo pasa desde una idea hasta que eso es realidad. Pues yo me acuerdo como estudiante haber estudiado esto de la internalización del carbono y tal, y pensaba, uy, qué idea más buena. Y ahora pues yo creo que la oficina ha puesto en marcha este sistema que con sus obstáculos, sus barreras y sus deficiencias, pero ha sido muy eficiente también en logros y en disminución de emisiones. Y también trabajamos en el acompañamiento a los sectores y a la sociedad en esta transformación a través de ayudas e incentivos. El PRTR ha sido una herramienta muy poderosa en todo esto. Yo conozco el proyecto de Gijón porque Gijón es una de las ciudades que ha recibido, por ejemplo, financiación de la Fundación Biodiversidad, que ha destinado muchos fondos a la renaturalización urbana.
o el Ministerio de Vivienda, que ha trabajado en movilidad sostenible. También trabajamos en temas de salud con el Observatorio de Salud y Cambio Climático, es decir, una serie de iniciativas, porque las políticas solas no es suficiente. Yo creo que este acompañamiento y a través de medidas y este diálogo con la sociedad del que hablábamos antes son fundamentales para conseguir que se implementen y para conseguir una aceptación social de transformaciones que al final son muy profundas, tienen que ser muy estructurales. Pues muchas gracias. Vamos bien de tiempo, muy bien de tiempo. Se están portando ustedes estupendamente. Voy a hacer una última ronda para una intervención muy corta, ejemplarizante, casi telegráfica, por un ejemplo que quiero que pongáis, y luego abriremos la opción para preguntas. Es verdad que hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, vamos a intentar compensarlo, ¿vale? Bueno, mira, vamos a empezar por Manuel, a ver si porque comentes un ejemplo que implica efectivamente una perspectiva One Health en el entorno de las ciudades. Las ciudades evidentemente respiran, pero también comen, ¿no? Entonces, dinos algo sobre cómo transformar o cómo influyen también los urbanismos y las ciudades el sistema alimentario. Bueno, pues me gustaría comentar algo sobre este tema, ¿no? La salud unida a la alimentación en las ciudades, que como decíamos antes, la ciencia va cambiando y se va actualizando. Y luego vamos a tener al profesor Fernando Artalejo, que nos va a hablar precisamente de cómo la epidemiología nutricional hoy en día tiene que ver ya con la sostenibilidad de la alimentación. Fernando y yo ya tenemos una edad. Hace 20 años nadie se le hubiera ocurrido que la epidemiología nutricional íbamos a tener que aprender sobre cambio climático, sobre el impacto ambiental del sistema alimentario, sobre la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, ni en nuestras peores pesadillas, porque ya era suficientemente complicada la epidemiología nutricional, pensábamos que íbamos a acabar allí. Y hemos acabado allí, y me ha gustado mucho esto de los ejemplos en positivo. Me gustaría hablar de un ejemplo en positivo de cómo una ciudad tan compleja como es la ciudad de Nueva York da de comer a 1 millón de niños todos los días de manera gratuita un menú que es saludable y sostenible. Y esto lo hacen en la ciudad de Nueva York por 2 problemas fundamentales que no son el problema de salud, que es donde andábamos siempre en el mundo de la nutrición. Lo hace principalmente porque Nueva York, aunque pensemos que es un lugar maravilloso, también es un lugar muy complicado socialmente y tiene un problema de pobreza como lo tiene cualquier otra ciudad del mundo hoy en día, y han sido muy claros en ese sentido. Por lo tanto, en Estados Unidos tenían un problema de alimentación infantil y de obesidad infantil, y han llegado como Estado, o sea, como país, a la decisión de que dar comida gratuita en los colegios, que sea sana y sostenible, es algo que es interesante para ellos, para su futuro. Y luego ya sabéis que cada uno, igual que en España, cada comunidad autónoma o cada ciudad hace lo que puede o lo que quiere. En el caso del gobierno del Estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York, decidieron que sí, que iban a empezar ese proyecto que empezó ya hace 5 años y que ahora nosotros estamos estudiando en Europa. Y principalmente lo hacían por 2 razones. Una, porque desde el sistema agrícola, es decir, del US Department of Agriculture, que es una barbaridad, ellos tenían una transición que cumplir a una agricultura más sostenible. Y pensaron que hacer un piloto en una ciudad de 8 millones de habitantes, donde todos los días entran 3 más, y que, repito, da de comer a 1 millón de niños al día, el Departamento de Agricultura sí iba a ayudar a poner esa alimentación. Y por otro lado, Nueva York es una de las ciudades que también tiene un compromiso climático y que tiene un compromiso ambiental y que quiere ser neutra. Entonces, sabemos hoy en día, gracias a la ciencia relativamente moderna, que el 35% de las emisiones de gases invernadero se debe al sistema alimentario. Si tú eres capaz como ciudad de cambiar y mejorar tu sistema alimentario a través de cómo come tu ciudadanía, entonces estamos mitigando el efecto del cambio climático. Ya sabéis que en el cambio climático utilizamos muchas veces esto de la mitigación versus la adaptación. Esta es una medida de mitigación, sin duda. Y bueno, en esas estamos aprendiendo nosotros de los compañeros de Nueva York, y acabamos de publicar un artículo sobre estos temas, y ayer mismo estaba en Donostia en una reunión trabajando sobre comedores escolares y qué pasa en Euskadi sobre estos temas y qué sabemos y qué se puede hacer, porque esto es algo que no vamos a arreglar solo desde la ciencia, obviamente. Es un problema absolutamente intersectorial. Así que esa es mi aportación final. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Alessandra,
te toca a ti. Un ejemplo de mitigación que tengáis, has comentado el de Gijón, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguno otro o quieres incidir un poco más en este. ¿Qué es esto de mitigar mediante qué? ¿Sombras, biodiversidad, corredores? Algo has dicho. ¿Cómo se cambian estas cosas en un minuto y medio? Claro, bueno, pues yo creo que dos cuestiones que son bastante importantes para el diseño urbano y para las ciudades son el suelo permeable y el árbol como ecosistema. Hemos tenido una trayectoria de considerar que todo tiene que estar asfaltado y si algo no está urbanizado es como han hecho viviendas y no está urbanizado y el confort climático se pierde, esos materiales tan oscuros con un coeficiente de albedo, de reflexión de la luz tan problemático y con el cambio climático, que es un problema presente, pero que en el futuro se va a agravar, el riesgo de inundación en un sitio tan impermeable y tan amplio es mayor, con lo cual el suelo permeable es para el espacio libre ajardinado privado y para el espacio público es una salvaguarda, porque aunque si no tiene cobertura vegetal es neutro en carbono, por lo menos, y con cobertura pues va captando y además ante inundaciones o ciertos riesgos climáticos es como hacer la ciudad porosa, que por lo menos permee, que haya un intercambio de evapotranspiración con los ecosistemas y con el subsuelo. Y la otra cuestión es el árbol. El árbol no hay que pensarlo simplemente como un adorno y que lo tengo que cortar las hojitas para que no me vaya a la casa del vecino. Eso es un mantenimiento costosísimo. El árbol hay que criarlo como un niño los primeros años y dejarlo a su máxima expresión. Si esa especie no tiene que estar ahí, habrá que poner otra especie. Y pensar que el modelo césped cortadito, con florecitas que cambio repongo cada 3 meses, no es sostenible, sino que tenemos que pensar que el árbol es el ecosistema principal de la ciudad y bien elegido, con una especie frondosa, nos ayuda mucho. Me gustaría, que me habéis dicho antes, agradecer la invitación y un experto mucho en madera y en árboles, un miembro del grupo de investigación, Jorge Galván. Creo que es eso, la colaboración entre ingenieros, arquitectos y diferentes puntos de vista. Tenemos problemas y lo que tenemos que hacer es verlo no como lo hemos hecho hasta ahora, sino de otro punto de vista. Muy bien, entonces, podas drásticas, no. Pues a ver si te vienes fabricante y se los dice la Es que el coste que tienen el coste ahora de esos trabajadores se puede dedicar a plantar bosques Miyawaki, jardines de lluvia, es decir, que los recursos no son infinitos. Bueno, muchas gracias. Y por fin, y para cerrar, Elena Pita, bueno, yo voy a intentar barrer para casa, ¿no? Quería preguntarte qué repercusión puede tener la participación de vuestra oficina en eventos como el nuestro, ¿no? Ya que estás aquí, pues vamos a ver si nos dices algo bonito. Bueno, yo creo que lo he dicho antes en cierto modo, pero creo que el diálogo es básico para enfrentar esta transformación tan importante que es la transición ecológica. Eso es fundamental. Y aquí hemos hablado, por una parte, de la intersectorialidad y multidisciplinariedad, que también es fundamental. Estamos aquí distintos perfiles y además hemos hablado de comunicación y todo está enmarcado en un congreso de salud. Creo que eso es muy importante. Otro elemento que también me parece muy importante para resaltar es el vínculo entre la crisis ambiental y la sanitaria. Creo que bueno, lo hemos hablado mucho a lo largo de hoy, pero es realmente encaja muy bien en ese cambio de paradigma, ¿no? Es una pieza clave de ese cambio de paradigma, porque estamos hablando de que tenemos que construir otra manera de entender la sociedad que sea descarbonizada, que sea resiliente, que sea respetuosa de la naturaleza, que sea inclusiva y justa, y todo eso conecta muy bien o encaja perfectamente con el concepto de una salud. ¿Qué más elementos? Y luego un elemento fundamental. Creo que cuando hablamos de las crisis ambientales estamos ante un reto compartido. Y reto compartido significa muchas cosas, pero significa que es algo que tenemos que hacer entre toda la sociedad y que hay que actuar a todos los niveles. Y luego una última capa de complejidad, porque si todo esto ya era así de complejo ya desde hace mucho tiempo, pero creo que la situación en la que estamos ahora, que hay una amenaza al multilateralismo, que hay una amenaza a muchas formas de entender los problemas a los que nos enfrentamos, también hace que el esfuerzo tenga que ser doble.
y en ese aspecto las alianzas son fundamentales. Tenemos que fijarnos mucho en lo que de verdad nos une, porque al fin y al cabo estamos ante problemas globales que requieren una solución global y negociada y coordinada, y también creo que tenemos que demostrar solidaridad tanto con las generaciones futuras como con los países del sur global, como con las comunidades más vulnerables. Así que yo creo que en ese sentido tenemos que estar unidos en este reto compartido, como decía. Pues sí, estamos muy de acuerdo en eso y te agradecemos mucho las palabras y te buscaremos, por supuesto. Bueno, vamos a dar un turno de palabra de unos 10 minutos como mucho. La vamos a ir dando y os ruego, por favor, que sean preguntas de verdad, porque para los ponentes, porque si no, las exposiciones largas no van a permitir mucha más participación. Dinos quién eres. Ay, perdón, vale, sí. Ana Teresa de la UBA de Segovia, bueno, por la vez, miembro de la plataforma también. Primero, felicidades porque conozco vuestro trabajo y habéis traído buenas prácticas, o sea que más que una pregunta es 5 cosas breves encadenadas, quizá como líneas de exploración de lo que habéis dicho, ¿no? Juego con un poco de ventaja porque soy socióloga antropóloga, entonces yo entiendo que todo lo que estamos trabajando y que la plataforma está en ello y que queremos investigación y acción cooperativa para implantar, pues la primera cuestión es que el papel, o sea que lo primero es que tenemos que intentar que todas las intervenciones, tanto legislativas como de proyectos, sean transformadoras estructuralmente, ¿no? En ese sentido, la segunda cuestión es que el papel todo lo aguanta, felicidades de verdad por lo que hacéis, pero en cuanto el plan se acaba, las financiaciones de renaturalización se acaban y el equipo interdisciplinar se va, pues tenemos que seguir avanzando, ¿no? En esa línea, la tercera cosa es que tenemos que tener muy en cuenta las expectativas de la población, las que ellos tienen y las que les generamos, en los distintos segmentos bien analizados. En esta línea, la cuarta cuestión es que tenemos que ir avanzando, porque generalmente solemos trabajar con los convencidos, que siguen el centro de la cebolla, y tenemos que ir avanzando como capas de cebolla. A la última capa, llamémoslo la extrema, en fin, lo voy a dejar ahí, pues no, es difícil llegar, pero se puede ir avanzando. Y ya para cerrar un poco todo esto, yo creo que hay mucha gente trabajando en iniciativas de base y también con proyectos, y yo creo que hay 2 líneas básicas, y es que demos el salto de la participación a la cooperación, o sea, serían como 3 escalones: participar, colaborar, cooperar, y el salto de la sensibilización al compromiso, que tenemos marcos teóricos y de acción que lo estamos. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro participante? Sí, buenas tardes. Soy Francesc Peters del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y formo parte también de la plataforma One Health. Y nada, quería preguntar, el tema es que la incidencia de la contaminación y del CO2, el cambio climático, la temperatura, etcétera, tiene mucho que ver la incidencia con la vulnerabilidad. Esto se ha hablado ya en la mesa, ¿no? Y la vulnerabilidad, las bolsas que hay de vulnerabilidad en las ciudades están muy ligadas a la pobreza, ¿no? Entonces, uno pensaría que mitigar esa pobreza sería un objetivo, como ha hablado, no me acuerdo del nombre, del tema de la comida en la ciudad de Nueva York, ¿no? Es un tipo de pobreza que se solventa así, ¿no? Pero claro, ¿cómo combinamos todo esto con una geopolítica hoy en día, ¿no?, que va a reducir el estado del bienestar, ¿no? Incluso en Europa se está hablando, ¿no? ¿Cómo lo combinamos? Creo que es una pregunta más para Elena Pita quizás que para el resto, pero muchas gracias. A ver, ¿quién se anima? Había ahí otra y otra. ¿Contestamos primero? Me preguntaba él. Es que otra pregunta. Bueno, Fran, Contaré primero. ¿es la misma pregunta? No. No sé si tenéis alguna respuesta a lo que ha dicho Fran, el empobrecimiento o la mejora de la población nos traerá contaminación. Lo traduzco yo posiblemente. Vale. Creía que estabas recogiendo varias preguntas. No, sí, adelante. No, por una. Sí, no. Muy rápidamente, el concepto de injusticia ambiental o justicia ambiental, que se utiliza mucho en planificación urbana o en ciencias del medio ambiente, también tiene que ver con la salud y tiene que ver con la salud urbana. Y efectivamente hay bolsas de pobreza que a veces disminuyen y a veces aumentan. Y esto es muy dinámico y sobre todo lo que yo diría es que
por desgracia, y esto es lo que yo llevo viendo en los últimos 10 años en todos los proyectos europeos, es que hablamos de poblaciones vulnerables y no sabemos ni lo que decimos. Y no sabemos ni lo que decimos, ni tenemos los datos, ni tenemos el conocimiento, y por desgracia se nos está escapando. Entonces esa población invisible creo que es parte fundamental además de nuestras ciudades hoy en día, porque no podemos sobrevivir sin ella, y es en cierta medida sin duda nuestro deber saber qué está ocurriendo. Entonces me parece muy curioso que en otros ámbitos de la ciencia se habla de la justicia ambiental como algo fundamental, pero en cambio la injusticia o la justicia ambiental o la justicia en salud es algo que se nos sigue escapando. Sí, y yo puedo añadir porque claro, como me ha preguntado. Sí, sí. No, yo quería, o sea, aparte de esta dimensión, ¿no?, dentro de las ciudades, etcétera, quería aportar también el concepto de transición justa, que he mencionado muy rápidamente, pero que creo que es importante, porque aparte de las vulnerabilidades que ya existen o que ya están de base debido a cómo funciona este sistema, estamos hablando de transformar el sistema, y en esa transformación hay ganadores y perdedores, y visto en su conjunto hay muchos más ganadores que perdedores, pero en términos de empleo hay empleos que se van a perder, en conjunto se van a ganar muchos más, y eso se me ha ido. El concepto de transición justa también trata un poco de hacernos reflexionar sobre este hecho, y en España se ha aplicado muy concretamente al sector del carbón, a cómo todos los empleos que se han destruido vinculados a la producción de carbón, pues se pueden compensar con recapacitación de las personas y con creación de oportunidades en esos territorios. Sí, yo quería añadir que respaldo lo que dice Cesc Peders. Vamos a ver, la medida de Madrid Central se aplica donde está el dinero, no es Madrid Puente de Vallecas. Y eso lo vemos en todas las ciudades. Las medidas para mejorar la calidad del aire se aplican en zonas residenciales económicamente de nivel muy alto, ¿no? Y yo ya no digo de la población pobre ni de la población, sino que tenemos que tener en cuenta esas medidas, como lo que ha dicho Alexandra antes, de que la gente rica enciende el aire acondicionado y después calienta la atmósfera. Entonces, yo creo que sí que lo debíamos incorporar en todas las medidas que tengan una evaluación, porque vamos a suponer que hacemos una zona de bajas emisiones que protege el centro, y entonces los coches van dando vueltas alrededor en las zonas pobres para buscar aparcamiento porque no pueden entrar, y hay que verlo desde el punto de vista ético, también ambiental. Correcto. Me gustaría, sí. Tenemos una palabra pedida y segunda palabra. Sí. Me gustaría decir una cosa. Venga, Pilar. El tema de la justicia social es importante desde el punto de vista, a lo mejor como urbanista, dos cuestiones. Una cosa es el entorno construido, qué políticas energéticas para que ellos puedan tener una transición y que tengan esa climatización, esa rehabilitación energética, y que muchas veces son gente que su nivel de estudios o el tiempo disponible, los horarios que tienen, no están bien, digamos, no se manejan en ese lenguaje de subvenciones, etcétera. Entonces las administraciones públicas, especialmente locales, tienen que empujar para esa rehabilitación energética, pero luego está algo que podemos hacer con diferentes instancias, que es la mejora del espacio público, porque yo puedo tener una casa de 40 metros cuadrados con unas condiciones de confort no muy buenas, pero si el espacio público de alrededor es bastante mejor, mi casa y mi entorno mejora. Esto lo hemos visto en la pandemia, como hemos sufrido los que vivíamos en un piso perfectamente y nos asomábamos a la ventana, ¿no? Entonces yo creo que el espacio público como política pública de justicia social, y luego políticas estratégicas para barrios vulnerables en cuanto a lo energético. Muchas gracias. Buenas tardes. Corta, la otra primero. Me llamo Jesús Ramírez, soy biólogo y vicedecano del Colegio de Biólogos de Extremadura. Una pregunta directa, y es si de Cero a Ciencia en general o empírica en particular habría que aportar estrategias para influir en las políticas generales. ¿Para qué? Para influir en las políticas generales. Con respecto a esto, a mí me parece de un valor extraordinario las sinergias que se pueden dar, y esto va con la conferencia, con la charla que ha dado Pablo,
entre One Health y cooperación internacional. A mí esto me parece de un poder importante. Margarita. Bueno, enhorabuena a todos y quería traer aquí un tema que a lo mejor no está saliendo porque estamos hablando de ciudades, pero has hablado antes de que para resolver un problema estamos olvidando otro. No estamos hablando de la calidad del aire dentro de los edificios y cada vez tenemos edificios más estancos, por supuesto, para ahorrar energía, pero no hemos aprendido de la pandemia que la calidad del aire en interiores, la calidad microbiológica, es un factor muy importante de salud, pero no solo de salud actual, sino que en una próxima zoonosis, una próxima pandemia, es muy fácil que nos vuelva a entrar por el mismo camino, es decir, por la vía respiratoria. Y simplemente darnos cuenta que tenemos que conjugar ambas cosas, es decir, que tengamos edificios con una calidad energética adecuada, que sean con una baja huella de carbono, pero también en las que el aire se renueve lo suficiente y se filtre adecuadamente para que no entre contaminación exterior, para que no estemos como estamos aquí ahora, siento decirlo, en niveles rojos, en que estamos compartiendo ahora mismo todos los agentes infecciosos por vía respiratoria que tenemos. Es un momento en que hay baja incidencia de enfermedades respiratorias en cualquier caso, pero es que es un ejemplo clarísimo de lo que ocurre. Una sala tan grande, tan alta, con ocupación a la mitad, que es buenísima la ocupación que hay, y sin embargo eso no lo estamos cuidando, se nos está olvidando y eso nos expone a muchas cosas. Creo que no hay que irse solo por un camino, sino conciliar ambas cosas. Edificios saludables también. Muchas gracias. En tu caso, creo que vamos a tener que restringir ya. No, lo tenía pedido él, luego... ¡Qué ganas de...! Eso es bueno, claro. No, primero va hay el... otra señora ahí también. ¿Cómo? Él tiene el micrófono. Y creo que hay alguien también por ahí. Sí, igual ya ¿Quién lo tiene? Cortamos, tenemos que cortar. Última intervención, sí. Me están diciendo ya. ¿Qué hora es? 16, sí, ya hemos cumplido. Última intervención, lo siento, sí. Pero tenemos que cumplir. A ver, ¿me oís? Se me oye bien. Soy Pablo Fernández de Arroyave, vengo de la Universidad de Cantabria, voy a ser muy concreto, creo que es el siglo del aire, sin duda. No nos beberíamos un vaso de agua sucia, sin embargo estamos respirando aire muy sucio. Y en relación con lo que has indicado, Xavier, de 2030 y la nueva legislación, ¿van a medir por debajo de PM2,5? ¿Obligan a los estados a medir todo lo que es nanométrico, que realmente va a zona alveolar, nanotubo de carbono, o no? ¿Sabes si eso viene en la nueva normativa? ¿Es portador lo nanométrico de virus y nos llevan a enfermedades respiratorias, como en la última intervención? ¿Se interviene ya directamente? Porque claro, como no se mide, no se conoce. Pero si se midiera, y hay experiencias piloto, nos quedaríamos asustados con las particularidades de lo que es lo nanométrico, que pueden atravesar tejidos, directamente ir al cerebro. ¿Eso está ya en la nueva normativa? Tú que estás muy al día. La normativa nueva, gracias por la pregunta, es sobre calidad del aire exterior, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí la transmisión de enfermedades respiratorias es más reducida y de momento no está en los bioaerosoles en calidad del aire exterior, no están incluidos en la nueva directiva. Y la mortalidad se calcula en base a la exposición de masa de PM2,5, ¿vale? Pero tampoco de arsénico, que también, o de otros metales que son componentes clave, ¿no? Bueno, arsénico sí que lo tiene, pero el vanadio, por ejemplo, en zonas costeras, con los motores de los barcos, es un elemento muy tóxico y no está normalizado. No solamente son los bioaerosoles, ¿no? Los bioaerosoles es un problema sobre todo de calidad del aire interior, ¿vale? Porque se van cargando los aerosoles. Al principio la OMS no aceptaba esa transmisión por aerosoles, no fue hasta el 20 de octubre del 2020 que aceptó que se necesitaba ventilar y se necesitaba utilizar mascarillas
hasta el 20 de octubre del 2020 no se aceptó eso. ¿De acuerdo? Se decían que se debían utilizar solo para ámbito sanitario, ¿no? Pero es por eso, por la carga viral y sobre todo por mantenerse viables, que se ha demostrado que así ocurre en ambientes interiores. En ambientes exteriores es como un río, se lo lleva y se acabó, y lo diluye. Bueno, yo creo que vamos a dar por finalizada la mesa.